De hoy es la patología del hígado, las vías biliares y el páncreas. Revisaremos los aspectos más importantes desde el punto de vista radiológico. Primero que nada, para los radiólogos, para los residentes y para los estudiantes, obviamente, de esta especialidad, es sumamente importante tener un conocimiento detallado de la anatomía hepática y biliar, de tal forma de que podamos identificar la anatomía normal y las variantes anatómicas que son bastante frecuentes en esta área. Se considera que en el hígado, en las vías biliares, en la circulación hepática, entre el 20 y el 30% de la población tienen variantes anatómicas importantes. Y esto es muy significativo, particularmente cuando estamos reportando un estudio al cirujano que está planeando hacer una resección hepática de un tumor, una resección de una metástasis, o está planeando una cirugía de vías biliares, o bien está haciendo una cirugía más compleja como sería una cirugía de Whipple. No vamos a entrar en más detalles, lo que sí me gustaría establecer algunos puntos importantes en relación a la anatomía vascular hepática, porque el hígado es un órgano muy especial ya que recibe irrigación dual única. El hígado recibe irrigación de la arteria hepática, recibe entre el 15 y 20% de toda la circulación, la recibe de la arteria hepática y el resto, el 75-80%, es a través del sistema porta. Aquí vemos una tomografía computarizada en reconstrucción, en rendering, en el cual vemos el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Esta es la arteria esplénica, esta es la arteria hepática, y su primer rama, que es la arteria gastroduodenal, que cursa entre el duodeno hacia la derecha y la cabeza de páncreas. Y aquí vemos la arteria hepática. En la imagen de abajo a la izquierda vemos una tomografía en reconstrucción coronal del sistema porta. Podemos ver aquí cómo el sistema porta recibe irrigación de la gástrica izquierda, recibe la sangre que viene del vaso de la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Este conocimiento es sumamente importante a la hora de hacer las interpretaciones de los estudios y reportarle al cirujano los hallazgos. Otro punto que nos interesa revisar en forma más detallada es la anatomía hepática segmentaria. Como sabemos nosotros, generalmente dividimos el hígado en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho separado por el ligamento falciforme. Sin embargo, hay otro tipo de anatomía que debemos de conocer, que es la anatomía segmentaria del hígado. ¿Cómo es eso? Vamos a tomar en consideración o imaginar que dividimos el hígado en dos partes, en una parte superior y en una parte inferior. Y esa división va a estar dada por la llegada de la porta hacia el hilio hepático. Entonces, aquí en la imagen del lado derecho, arriba a la derecha, tenemos una tomografía de la parte superior del hígado y aquí vemos la aorta, la vena cava y por delante el lóbulo caudado. Y en color estamos viendo los 4 segmentos en los cuales vamos a dividir la parte superior del hígado, que es el segmento lateral del lóbulo izquierdo, el segmento medial del lóbulo izquierdo, el segmento anterior del lóbulo derecho y el segmento posterior del lóbulo derecho. A estos les denominamos segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7. Y si nosotros observamos o hiciéramos un ultrasonido de esta parte del hígado en una imagen subcostal, veríamos que estos segmentos hepáticos están divididos por las venas. Tenemos 3 venas principales suprahepáticas. La vena izquierda, que generalmente divide exactamente donde estoy señalando el segmento lateral del segmento medial, una vena suprahepática media que prácticamente divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, y una vena hepática derecha que divide el segmento anterior del segmento posterior del lóbulo derecho. En el corte inferior estamos viendo el hígado en su parte más inferior y a estos segmentos les denominamos segmento 3, segmento 4B, segmento 5 y segmento 6. Entonces, esta descripción anatómica para poder nosotros cuando tenemos una lesión describimos exactamente en qué sitio está, ya que esto es de suma importancia para el cirujano. Muy bien. Empezaremos por revisar algunas de las lesiones hepáticas más comunes, que son las lesiones quísticas.
Las lesiones quísticas del hígado pueden ser de diferente etiología. Pueden ser alteraciones del desarrollo, pueden ser lesiones inflamatorias, neoplásicas, traumáticas, etc. De las alteraciones del desarrollo, quizá lo más importante, lo más frecuente, sean los quistes simples. Los amartomas es una patología mucho más frecuente, es una malformación de las vías biliares pequeñas, y aquí vemos una tomografía de un paciente con un amartoma biliar en el cual lo que llama la atención es la presencia de pequeñas imágenes quísticas distribuidas en todo el parénquima hepático, y aquí en una resonancia todas esas pequeñas imágenes hiperintensas que corresponden a los amartomas biliares. Otra enfermedad quística del desarrollo sería la enfermedad poliquística. Como podemos ver aquí, tenemos dos imágenes, una de resonancia magnética nuclear y una de tomografía, en las cuales el hígado prácticamente está sustituido por una gran cantidad de quistes redondeados, algunos confluentes, tanto en la tomografía como en la resonancia. La enfermedad de Caroli es otra enfermedad del desarrollo que no la revisaríamos el día de hoy. De las lesiones inflamatorias, pues lo más importante son los abscesos piógenos y los abscesos amibianos. Recordar que los abscesos piógenos son mucho más frecuentes, representan el 90% de todos los abscesos hepáticos. También hay abscesos originados por hongos y también hay abscesos ocasionados por un pseudoquiste que se haya extendido hacia el hígado, ¿sí? Y de las lesiones neoplásicas, pues lo más común son los histadenomas, ¿sí? Recordar, en el caso del hepatocarcinoma, de que el 10% de todos los hepatocarcinomas tienen lesiones de degeneración y lesiones quísticas. Las enfermedades metastásicas, que revisaremos más adelante, también pueden sufrir necrosis y verse en la tomografía, en la resonancia, como lesiones quísticas. También las lesiones traumáticas, particularmente los biliomas, después de una cirugía o de algún procedimiento quirúrgico o intervencionista, y los hematomas, ¿sí? Muy bien. Lo primero que vamos a revisar son los quistes hepáticos simples. La prevalencia es bastante alta. Prácticamente el 18% de la población puede tener o tiene quistes hepáticos, la prevalencia. Los quistes hepáticos tienen la característica de que están cubiertos con epitelio, ¿sí? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Generalmente son asintomáticos la mayor parte de los quistes. Sin embargo, cuando hay quistes mayores, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía del abdomen superior en el que vemos el hígado, una gran lesión quística en el lóbulo izquierdo que produce una compresión gástrica. Los quistes grandes pueden comprimir estructuras vecinas y dar síntomas, ¿sí? Los quistes son más frecuentes en las mujeres que los hombres en proporción de 5:1, y los quistes múltiples de los que ya hemos hablado, pues la enfermedad poliquística renal y hepática y el síndrome de von Hippel. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una lesión quística en el hígado? En el ultrasonido lo vamos a identificar por ser una lesión sin ecos en su interior, hipoecoica o anecoica, ¿sí? Con un aumento de la transmisión del sonido, como estamos viendo aquí. En un estudio de resonancia magnética nuclear lo vamos a ver en T1 como una lesión hipointensa y en un T2 como una lesión hiperintensa. Ven ustedes la hiperintensidad de este quiste, que es similar a la vesícula biliar que contiene líquido también. Aquí tenemos a la derecha un ultrasonido en corte sagital. Vemos aquí el riñón derecho, el lóbulo derecho del hígado, y vemos una gran lesión quística en el hígado, pero esta tiene ecos de baja intensidad que corresponde a un quiste que se ha infectado, que ha sangrado y que es un quiste complicado. En la parte inferior vemos una tomografía tomada en la parte superior del hígado, en la cual vemos un quiste de densidad de agua uniforme, no tiene septos, no tiene elementos sólidos, no tiene calcificaciones, no tiene realce al inyectar el medio de contraste. Esa es la forma de hacer el diagnóstico de una lesión quística. Otra de las lesiones quísticas hepáticas muy importantes son el absceso hepático piógeno. El absceso hepático piógeno se puede originar por varias vías. Una de ellas es la vía biliar. Es decir, las bacterias pueden llegar a través de las vías biliares, a través de una colangitis ascendente o por una obstrucción biliar. Una obstrucción biliar que puede ser una obstrucción benigna por un cálculo o puede ser una obstrucción maligna por una compresión de un tumor, por un tumor de la cabeza de páncreas, por un tumor de la ámpula de Vater, etcétera, etcétera.
patologías que produzcan obstrucción de la vía biliar pueden desencadenar en estasis y en abscesos hepáticos. Generalmente los abscesos que se originan de la vía biliar pues, en el hígado son múltiples, ¿sí? Ahora bien, las bacterias pueden llegar al hígado a través de la vena porta, ¿sí? O bien a través de la arteria hepática. En el caso de la arteria hepática, en aquel paciente que tiene una septicemia, que tiene una osteomielitis, que tiene una endocarditis, cualquier proceso infeccioso en cualquier área del cuerpo que puede enviar bacterias hacia el hígado a través de la arteria hepática. Otra forma de que las bacterias pueden llegar a la porta, al hígado, es a través de la porta, ¿sí? Recordar que la porta recoge la sangre que viene del intestino, del intestino delgado, intestino grueso, y cualquier proceso infeccioso a este nivel va a llevar bacterias hacia el hígado y puede producir un absceso. Caso de diverticulitis y apendicitis serían las más importantes. Generalmente los abscesos hepáticos que son de vía hematógena a través de la porta se localizan en el lóbulo derecho, la mayor parte de ellos, y generalmente son solitarios. Puede haber también un absceso hepático originado de un proceso infeccioso de un órgano vecino, por ejemplo, una pielonefritis, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal perforada, etc. ¿Sí? También puede ser de origen traumática, por ejemplo, una lesión penetrante, una lesión contusa, una biopsia hepática, una cirugía hepática, cualquier otro proceso traumático puede llevar al desarrollo de un absceso hepático piógeno. Recordar que la mayor parte de los abscesos hepáticos son piógenos, ¿sí? Y en el adulto lo más común es que sean ocasionados por Escherichia coli, la mayor parte de ellos, y en los niños es frecuente que sea por estafilococo. Ahora bien, los abscesos hepáticos piógenos generalmente se van a desarrollar en pacientes inmunocomprometidos. Se tiene información de que la diabetes, por ejemplo, el 15% de todos los abscesos hepáticos es en diabéticos. Pero todos los pacientes inmunocomprometidos, el paciente que tiene leucemia, linfoma, el paciente que tiene SIDA, el paciente que tiene un cáncer, el paciente que está siendo sometido a quimioterapia, a radioterapia, o aquel paciente trasplantado, todos ellos son pacientes que están en alto riesgo de desarrollar un absceso hepático piógeno. La tomografía computarizada tiene una alta sensibilidad para su diagnóstico. Generalmente los vamos a ver como masas redondeadas, bien definidas. La densidad puede variar entre 10, 40, 45 unidades Hansfield, de acuerdo a su contenido, pero la característica principal es que son lesiones multiseptadas. Y a la inyección del medio de contraste vamos a tener un realce importante de los septos, que generalmente son gruesos e irregulares. Puede haber aire o nivel hidroaéreo, hasta el 20% de los casos. Puede haber tromboflebitis de las ramas portales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a manejar los abscesos hepáticos piógenos? Si es un absceso menor de 5 centímetros, generalmente se trata con antibióticos. Si es un absceso mayor de 5 centímetros, lo indicado es hacer una aspiración percutánea, tratamiento con antibióticos y dejar un catéter a drenaje. Y el éxito de este procedimiento puede llegar a ser hasta 90%. Si no da resultado, pues toda aquella la alternativa del tratamiento quirúrgico. Vamos a continuar con el absceso hepático amibiano. El 10% de la población tiene endoamoeba histolítica. Las manifestaciones extraintestinales de la amibiasis se presentan en un 3 o 7% de los casos. Recordar que en el tubo digestivo la localización más importante de la amibiasis es a nivel de hilo terminal. La frecuencia del absceso hepático amibiano es más frecuente en el hombre en proporción de 9 o 10 a 1. Y la clínica generalmente es dolor en el cuadrante superior derecho, tos, fiebre, hepatomegalia, etc. Aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos de abscesos hepáticos amibianos. En la derecha tenemos un gran absceso del lóbulo derecho del hígado que se caracteriza por ser una lesión de densidad uniforme con una pequeña cápsula que está representada por la compresión del parénquima hepático, a diferencia de los abscesos piógenos, los cuales tenían gran cantidad de septos que realzaban al contraste. Los abscesos amibianos son únicos, generalmente subcapsulares, y presentan una densidad generalmente uniforme. Aquí tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía en el cual vemos una elevación del diafragma por la presencia de un absceso amibiano que está produciendo una lobulación en el contorno del diafragma de locación subcapsular característico de un absceso hepático amibiano.
En tomografía computarizada generalmente los vamos a ver como lesiones solitarias en la mayor parte de los casos, 85%. Es más frecuente en el lóbulo derecho que en el lóbulo izquierdo y generalmente de localización subcapsular, como lo acabamos de mencionar. Aquí se ve claramente la presencia de una cápsula que lo hace una imagen sinopatognomónica así bastante característica de lo que es un absceso hepático amibiano. ¿Cuáles son las complicaciones que encontramos en los abscesos hepáticos? Generalmente son pulmonares, peritoneales o hacia el corazón. Cuando el absceso está en contacto con en la parte superior del hígado y en contacto con el diafragma, puede haber reacción de la pleura, puede haber derrame pleural o incluso puede haber perforación del contenido del absceso hacia la cavidad pleural. Puede romperse el peritoneo o romperse a una víscera, como por ejemplo puede ser recordar que el ángulo hepático del colon está en contacto, en íntimo contacto con el borde inferior del hígado, y si el absceso amibiano está en ese contacto puede erosionar y abrirse hacia el colon. Cuando el absceso hepático se localiza en el lóbulo izquierdo, por la cercanía con el corazón, puede haber una lesión y perforación del absceso hacia la cavidad pericárdica y producir un taponamiento cardíaco, que es una complicación sumamente seria. El tratamiento es con antibióticos. En ocasiones se requiere la aspiración percutánea cuando el absceso es mayor de 5 centímetros o bien cuando está en el lóbulo izquierdo por el riesgo de que pueda haber una complicación cardíaca, y en ocasiones pues, es necesario hacer el procedimiento quirúrgico. A continuación vamos a revisar algunos de los tumores hepáticos benignos más frecuentes. No son muchos, los principales son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. La característica de estos tumores benignos del hígado es que son todos ellos tumores hipervasculares que realzan a la administración de contraste. El más frecuente de ellos, el tumor más frecuente del hígado benigno, es el hemangioma. Y la frecuencia con la cual se puede encontrar en la población general es hasta el 20%. Pueden ser únicos o múltiples. Hasta el 50% de los pacientes con hemangioma pueden tener lesiones múltiples. Puede haber lesiones pequeñas, hemangiomas pequeños o hemangiomas gigantes. Se consideran hemangiomas gigantes aquellos que miden más de 10 centímetros y pueden tener cierta dificultad diagnóstica. Esta entidad es más frecuente en las mujeres, en proporción de 5:1, y hasta el 20% de los hemangiomas está asociado con otro tumor benigno del hígado, como es la hiperplasia nodular focal. Los hemangiomas pueden calcificar hasta en el 10-20% de los casos. Aquí vemos una tomografía en la parte superior. Recordemos que lo que revisamos de los segmentos hepáticos y dijimos que en la parte superior, por arriba de la porta, dividíamos al hígado en varios segmentos. Ese segmento lateral, segmento medial, segmento anterior del lóbulo derecho, segmento posterior, o los números que habíamos mencionado, segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7. Aquí tenemos un paciente que tiene 2 lesiones hipodensas, o sea, de menor densidad que el hígado. ¿Qué característica tienen esas lesiones? Tienen la característica de que después de inyectar el medio de contraste, porque este es un estudio contrastado en fase venosa, vean ustedes cómo el contraste se concentra en la periferia en tipo nodular, granular. Se está concentrando el medio de contraste porque los hemangiomas tienen un drenaje o una circulación muy lenta, y a medida que va progresando el tiempo, se van a ir llenando de la periferia hacia el centro, que es una característica del hemangioma, como vamos a ver algunos ejemplos después. Es una resonancia en la cual vemos que la lesión es en T2 totalmente hiperintensa de líquido. ¿Cómo los vamos a ver por ultrasonido? Los hemangiomas se van a manifestar en ultrasonido como lesiones hiperecoicas. Aquí tenemos un paciente que tiene varias lesiones en el hígado, hiperintensas. Este es un ultrasonido que está realizado en proyección subcostal, y estamos viendo precisamente aquí, esto corresponde a la vena hepática media y a la vena hepática derecha. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un estudio ultrasonográfico y estamos reportando las lesiones, la distribución de las venas suprahepáticas nos ayudan bastante. Aquí sabemos que la vena hepática media está dividiendo el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, y sabemos que la vena hepática derecha está dividiendo el segmento anterior del segmento posterior del lóbulo derecho. Por lo tanto, este segmento que estamos viendo aquí es el segmento 8, la lesión está en el segmento 8 y tiene otra lesión en el segmento 7. Normalmente se muestran como lesiones hiperecoicas con algo de transmisión del sonido. Si ponemos Doppler, el Doppler, la característica del hemangioma en el Doppler va a ser
que tienen una periferia vascularizada, pero generalmente no tienen vascularidad central. Cuando el hemangioma es muy pequeño, se puede ver en el TAC como en el estudio simple como una lesión de muy baja densidad. Después, al inyectar el contraste, es una fase arterial. Vemos la opacificación de la aorta y de la corteza renal y realza importantemente, a diferencia del hemangioma más grande que realza en la periferia inicialmente, este realza totalmente porque es un hemangioma muy pequeño y después en la fase vidriosa prácticamente desaparece. Aquí tenemos otro paciente en el cual es la imagen característica clásica de un hemangioma hepático, un estudio de tomografía simple en el cual vemos en el segmento 7 una gran lesión hipodensa de bordes irregulares. Después, al administrar el medio de contraste, es una fase arterial, aquí estamos viendo parte del tronco celíaco, la arteria hepática. Vemos que la tumoración está realzando específicamente en la periferia. De hecho, hay dos lesiones, una segunda lesión más pequeña. Y después, en la fase venosa, ven ustedes cómo se empieza a llenar de contraste. Y si tomamos un estudio tardío a los 15 minutos, vamos a ver que prácticamente la lesión se hizo isodensa en relación al resto del parénquima hepático, persistiendo únicamente una pequeña imagen central hipodensa que a veces corresponde a una cicatriz. Esta es la imagen, lo característico del hemangioma hepático. Una segunda tumoración es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es la segunda neoplasia benigna más común del hígado. Se supone que la etiología es una respuesta a una lesión vascular o una malformación arteriovenosa. Es la hiperplasia de componentes normales. La hiperplasia nodular tiene los mismos componentes que el resto del hígado, incluyendo células de Kupffer y demás. Si le hiciéramos una gamografía, generalmente estas tumores captan contraste y no vamos a ver el defecto en tomografía porque tienen todos los componentes, simplemente están desorganizados, ¿sí? Esta patología es más frecuente en la mujer, en proporción de 8:1. Generalmente cursan con una función hepática normal y al igual que los hemangiomas también pueden ser múltiples, pero esto entre un 20 y un 25%. Aquí vemos un ultrasonido y ven ustedes como un ultrasonido hepático en el cual vemos el parénquima hepático normal y vean ustedes cómo la hiperplasia nodular tiene prácticamente la misma ecogenicidad que el resto del hígado, porque tiene los mismos componentes. En la tomografía vemos una tumoración en el lóbulo izquierdo del hígado. Los hemangiomas, las hiperplasias y los adenomas son lesiones hipervasculares. Aquí tenemos una lesión que es hipervascular, un poquito más vascularizada que el hígado normal y tiene una cicatriz central que es una característica de esta lesión. En la parte inferior vemos una resonancia magnética nuclear en el corte coronal, en el cual vemos una hiperintensidad en la parte de la cicatriz. El siguiente tumor hepático benigno es el adenoma hepático. El adenoma hepático es una tumoración que antes de la era de los anticonceptivos prácticamente encontrarlo era algo anecdótico, por lo tanto, obviamente está relacionado con los estrógenos, está relacionado con los anticonceptivos. Es más frecuente en la mujer, por supuesto, en relación de 10:1. Es una lesión, al igual que la anterior, muy hipervascular, pero con características totalmente diferentes. Esta lesión se localiza más en el lóbulo derecho. Esta que estamos mostrando aquí está en el lóbulo izquierdo, pero tiene una característica que es muy importante de los adenomas, que son frecuentemente crecen hacia afuera del hígado, son exofíticos en un porcentaje importante de los casos, ¿sí? Ocasionalmente pueden sangrar, que es otra de las características de los adenomas hepáticos, y también, al igual que los dos anteriores, se asocia a otros tumores benignos. Bien, no vamos a tratar todas las enfermedades sistémicas del hígado, nos referiremos a la más frecuente de ellas, que es a la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la etapa final de varios procesos inflamatorios en el hígado, que generalmente son la hepatitis B o la hepatitis C, el alcoholismo crónico, la enfermedad biliar, la estatosis hepática no alcohólica. Todos producen una enfermedad hepática crónica que a la postre va a llevar a una cirrosis hepática. Y aquí en el lado derecho vemos una anatomía patológica del hígado con múltiples nodulaciones, que es la característica de la cirrosis hepática. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar en la tomografía computarizada en un paciente con cirrosis hepática? La cirrosis hepática en etapa inicial puede demostrarnos un hígado totalmente normal, flujo normal y demás.
Cuando empieza a avanzar los cambios de cirrosis, lo que vamos a encontrar va a ser una lobulación de los contornos. Esta lobulación puede ser pequeña o puede ser lobulaciones mayores. Y también otro signo importante, otro dato sumamente importante es que hay crecimiento selectivo del segmento lateral del lóbulo izquierdo y hay una atrofia del lóbulo derecho, ¿sí? Puede haber una prominencia de grasa a nivel del hígado. Ven ustedes cómo el hígado es pequeño, está multilobulado, está más prominente el lóbulo izquierdo. También puede estar prominente el lóbulo caudado, en este caso no lo tiene. Y vemos también que existe esplenomegalia y hay algunos vasos de circulación colateral, que son unos datos característicos de la cirrosis hepática por tomografía. Al aumentar la presión en el hígado, hay una hipertensión del sistema portal. Y aquí tenemos la presencia de circulación colateral, que puede ser a nivel del esófago, puede ser retroperitoneal. Este paciente en particular tiene una gran cantidad de vasos retroperitoneales y tiene además una prominencia de la vena renal, lo cual nos indica que hay una derivación espleno-renal espontánea. La derivación, la presión se está derivando a través de colaterales hacia la circulación de la vena renal izquierda. También puede haber varices hemorroides y varices retroperitoneales a nivel del estómago, etcétera, etcétera. Una de las complicaciones más serias de la cirrosis hepática es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, al menos en nuestro medio, se origina prácticamente en casi todos los casos en la cirrosis hepática. Es el tumor primario más frecuente del hígado. Es la segunda causa de muerte por cáncer. Es un cáncer bastante frecuente. La sobrevida a 5 años es bastante baja, es solo el 15%. Y los factores de riesgo, pues ya los conocemos: la cirrosis, la hepatitis, el alcoholismo, la hemocromatosis, etc. Aquí tenemos a la derecha un estudio, 2 tomografías, una en fase arterial, una en fase venosa. Esta es en fase arterial. Vemos aquí que la aorta está hiperdensa, igual que la arteria mesentérica superior, y ven ustedes cómo los riñones están hiperdensos a nivel de la corteza, porque está en una fase arterial que se toma aproximadamente los 25-30 segundos de haber iniciado la inyección de medio de contraste, y recordar que los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Por lo tanto, en esa fase hay una opacificación muy importante de la corteza renal. Aquí vemos el páncreas, parte del cuerpo de páncreas, vemos el conducto pancreático normal, vemos el estómago, el vaso, con algunos vasos de circulación colateral, y vemos que el hígado está lobulado, es un hígado lobulado, y tiene una gran masa hipervascular de bordes mal definidos que abarca prácticamente pues casi todo el hígado, la mayor parte del lóbulo derecho, el segmento medial del lóbulo izquierdo y parte del segmento lateral. Recordar que los hepatocarcinomas se irrigan exclusivamente de la arteria hepática. Por esa razón, la estamos viendo en la fase arterial, y en la fase venosa se lava, desaparece el medio de contraste. En este momento, el hígado está recibiendo la sangre que viene de la vena porta, que representa el 75-80% de toda la irrigación del hígado, y por lo tanto en la fase venosa ya prácticamente no tenemos realce de la tumoración. Cuando teníamos tomógrafos más lentos, prácticamente todos los estudios que hacíamos eran tardíos, entonces se pasaban todas las lesiones que son predominantemente hipervasculares, como el carcinoma hepatocelular. Aquí tenemos otro ejemplo de un hepatocarcinoma, pero es un hepatocarcinoma pequeño. Aquí tenemos 3 imágenes de tomografía. La primera a la izquierda es una tomografía simple, la de en medio es una fase arterial. Vean ustedes cómo aquí está la arteria hepática opacificada, y la porta está discretamente nada más. Y aquí en la fase venosa vemos que ya disminuyó la densidad de la arteria, porque estamos en fase venosa, y aumentó la densidad de la porta. Entonces, en el estudio simple vemos algunas lobulaciones, pero no vemos realmente ninguna masa. Y en la fase arterial vemos que hay una pequeña masa que está realzando en forma importante el contraste, que es una característica del carcinoma hepatocelular, que en esto se parece un poco, cuando los carcinomas son muy pequeños, a los hemangiomas, ¿sí?
y después en la fase venosa prácticamente desaparece. Esta es la imagen característica del hepatocarcinoma, que realza en la fase arterial y se lava en la fase venosa. Muy bien. Por último, vamos a revisar las metástasis hepáticas. El hígado es el asiento más común de metástasis. Representa aproximadamente un 18 o 40 veces más frecuente las metástasis que las tumoraciones primarias. Y de todos los cánceres, de las tumoraciones, el 40% de ellos dan metástasis al hígado. Y aquí tenemos una lista de las lesiones, de los tumores primarios que con mayor frecuencia dan metástasis al hígado. El pulmón, 40%, el colon, 56%. Y vean ustedes, el páncreas, 70%, la vesícula, 77%. Esas son neoplasias muy agresivas que generalmente para cuando se hace el diagnóstico se encuentran muy avanzadas y generalmente tienen metástasis en un gran porcentaje de los pacientes. El estómago, 44%, el ovario, 48%, y vean ustedes la próstata, que es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre después del pulmón, que solamente da metástasis en el 12%. ¿Por qué razón? Porque el cáncer de próstata es un cáncer que tiene una diseminación local hacia los ganglios obturadores, hacia los ganglios ilíacos internos, hacia el retroperitoneo, hacia los ganglios retroperitoneales y hacia el tejido óseo, pero es no raro, sino poco frecuente que tengamos una lesión hepática secundaria a un carcinoma de próstata, particularmente cuando no tenemos lesiones óseas. Aquí tenemos una tomografía en la cual vemos un hígado aumentado de tamaño, una hepatomegalia, con múltiples lesiones hipodensas, todas ellas en el hígado, en ambos lóbulos. Y la característica que nos permite diferenciar de una lesión quística es que estas lesiones no tienen una densidad uniforme con los quistes, sino tienen densidades heterogéneas, algunas más que otras, algunas están más vascularizadas que otras, irregulares, algunas protruyen el contorno, hacen prominencia en el contorno del hígado, y es una imagen característica de lo que es una metástasis hepática. Ahora bien, aquí tenemos a la derecha dos casos. El caso de arriba es una tomografía computarizada de un paciente tomado en la parte más superior del hígado. Aquí vemos parte del estómago con contraste, vemos que tiene una pequeña hernia yatal, vemos la aorta calcificada. Y vemos aquí en el hígado que hay varias lesiones calcificadas. Comparen ustedes la densidad que tiene estas lesiones en el hígado con la densidad de la calcificación de la aorta. Son lesiones calcificadas. ¿Y qué tipo de tumoración nos va a dar este tipo de calcificaciones hepáticas? Aquí a la izquierda tenemos un listado de las calcificaciones. Lo más importante son las lesiones mucinosas. Acuérdense que tenemos tumores mucinosos en el páncreas, en el estómago, en el colon y en el ovario. Son las localizaciones más frecuentes de las lesiones mucinosas. Y cuando dan metástasis al hígado, generalmente están calcificadas. También los tumores de los islotes, los osteosarcomas, por supuesto, pueden dar lesiones calcificadas al hígado, al igual que los melanomas y el carcinoma broncogénico. En la parte inferior tenemos una tomografía en fase venosa, en el cual estamos identificando aquí la aorta, el estómago con medio de contraste, el vaso, el riñón izquierdo y demás. Y vemos el hígado, el cual contiene múltiples lesiones hipodensas. La característica que tiene ellas es que, por ejemplo, esta que tiene un realce ahí de la pared, otra que tiene un realce periférico, en toda la periferia de la lesión, es decir, son lesiones metastásicas hipervasculares. ¿En qué tumoraciones pensamos cuando vemos estas imágenes? En melanoma, en carcinoide, en coriocarcinoma, los feocomocitomas, los tumores renales y los tumores tiroideos, todos ellos que son tumoraciones hipervasculares, las lesiones metastásicas van a tener precisamente esas características. Hemos terminado con la breve revisión de la patología hepática y vamos a entrar a la patología de la vesícula biliar y de las vías biliares. La vesícula biliar y las vías biliares es asiento de una gran cantidad de patologías de diferente origen, infecciosa, inflamatoria, litiásica, congénita, neoplásica y demás. Y aquí, como en todo el resto de la patología abdominal, los procedimientos de imagen son sumamente importantes para hacer el diagnóstico. De hecho, la mayor parte de las decisiones que se toman en la medicina están basadas a la imagen, ¿sí?
Y la evaluación de las vías biliares y la vesícula es muy importante en los procedimientos de imagen, particularmente el ultrasonido, la tomografía, la resonancia y algunos procedimientos de imagen que son manejados por los gastroenterólogos. Aquí es cuando intervienen los gastroenterólogos. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio, un procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrógrada. El endoscopista introduce el endoscopio hacia la ámpula de Vater, canaliza el ámpula de Vater y va a inyectar en forma retrógrada sobre el conducto colédoco y el conducto pancreático. Este procedimiento es un procedimiento de mucha utilidad, sin embargo, tiene un cierto riesgo de que si el conducto colédoco y el conducto pancreático se unen antes de llegar a la ámpula de Vater y hay una inyección de medio de contraste, el paciente puede desarrollar hasta en un 2, un 5% una pancreatitis, que generalmente es una pancreatitis benigna, edematosa, pero sí es una complicación. Otro procedimiento que manejan los gastroenterólogos para evaluación de las vías biliares, de la cabeza de páncreas, de la ámpula de Vater y demás, de la patología biliar en general y vesicular, es el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico no es más que un ultrasonido instalado en la parte distal del endoscopio. Se instala en el duodeno y ahí podemos ver la parte terminal del colédoco, con la cabeza de páncreas y demás. Podemos medir los ganglios linfáticos, hacer biopsias de lesiones pancreáticas o de otro tipo de lesiones en esta región. La primera patología que vamos a revisar, pues la más común, que es la colecistolitiasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle litiasis en la vesícula? La obesidad, la hemólisis, la pérdida de peso. Los pacientes están internados que están durante mucho tiempo en nutrición parenteral, el embarazo, los estrógenos y otras causas. Aquí a la derecha vemos un ultrasonido que tiene múltiples cálculos interior con formación de sombra acústica y una tomografía computarizada con cálculos calcificados. Ahora bien, el 10% de la población adulta tiene cálculos. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La mayor parte de los cálculos de la vesícula están formados por colesterol y calcio en el 70%. Y hay algunos en los cuales predomina el colesterol. Los factores son el estrógeno, la obesidad, la hipertrigliceridemia, entre otros. También los cálculos de pigmentos de bilirrubinato de calcio que están dados por estados hemolíticos, por la edad, por la cirrosis, por las enfermedades biliares, etc. Aquí tenemos una tomografía computarizada en fase venosa, en la cual vemos está opacificado tanto la corteza como la médula renal, está opacificada la aorta, la arteria y la vena mesentérica superiores, vemos aquí la cabeza de páncreas, vemos el hígado de características normales y vemos la vesícula que contiene una gran cantidad de lesiones hipodensas. Normalmente vemos los cálculos como áreas hiperdensas como están calcificadas, sin embargo con la tomografía podemos identificar aquellos cálculos que contengan aire en su interior o que predominantes sean de formación de colesterol, que se van a ver como imágenes de baja densidad. El procedimiento de elección para el diagnóstico de la litiasis vesicular es el ultrasonido. ¿Sí? Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta de aproximadamente 95-96%. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos un ultrasonido, un paciente que tiene múltiples cálculos con gran formación de sombra acústica. Aquí tenemos un cálculo único con formación de sombra acústica también. Vemos que la pared de la vesícula es de calibre normal. El paciente no tiene un proceso inflamatorio de la pared. En algunas ocasiones, el diagnóstico, como lo estamos viendo aquí, es sumamente sencillo por ultrasonido. Sin embargo, no ocurre así en todos los casos. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales el paciente tenga cálculos, pero además tenga una bilis espesa que puede ser muy ecogénica, podemos confundir y perder los cálculos. También en aquellos casos en los cuales la pared de la vesícula está calcificada o bien tenemos un cálculo que ocupa todo el espacio, toda la cavidad de la vesícula biliar, a veces podemos confundirlo con una asa de intestino. O sea, no todos los diagnósticos de litiasis vesicular por ultrasonido son tan sencillos. En la tomografía computarizada no tiene tanta sensibilidad para su diagnóstico, 60 o 70% de los casos se pueden demostrar, aquellos estén calcificados, que tengan colesterol o que tengan gas, como lo podemos ver aquí en los ejemplos que les estoy mostrando. Aquí tenemos una tomografía con una vesícula biliar que tiene múltiples cálculos en la posición más dependiente.
Aquí un cálculo que tiene calcificado y además tiene gas en su interior, etc. Y cálculos que tienen contenido predominantemente de colesterol, por lo cual se ven como de baja densidad. La sensibilidad de la tomografía anda en un 70, un 80% aproximadamente. ¿Cuáles son las complicaciones de los cálculos en la vesícula? Son múltiples, son múltiples. Puede haber una impactación de un cálculo en el cuello vesicular, haber un proceso inflamatorio y el paciente tener una colestitis calculosa aguda. O bien puede tener una colestitis enfisematosa, que es característica de los pacientes con diabetes mellitus. Es un paciente que tiene una colestitis enfisematosa con aire en la pared de la vesícula biliar, o puede tener gangrena de la vesícula biliar, o puede tener un síndrome que se llama síndrome Minici, que vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. En cuanto al colédoco, los cálculos de la vesícula pueden pasar a través del conducto cístico hasta el conducto colédoco y puede haber una colangitis aguda o se pueden obstruir en la ámpula de Vater y producir una pancreatitis. Otra complicación de la colecistolitiasis es que haya un hilio biliar. El hilio biliar es cuando hay un proceso inflamatorio de la vesícula biliar, que hay una erosión de la vesícula biliar y hay una perforación de la vesícula y pasa el cálculo hacia el duodeno, que está en íntima contacto con la vesícula biliar, y pasa el cálculo de la vesícula biliar hacia el intestino, y este se puede obstruir en cualquier parte del intestino, particularmente a nivel de la válvula ileocecal. También puede haber perforaciones a la cavidad peritoneal, peritonitis, abscesos, etc. Y puede haber también una colestitis crónica. Cuando hay un proceso crónico de la vesícula biliar, la vesícula puede calcificar y eso se llama vesícula en porcelana, y eso tiene un riesgo importante de cáncer. Por lo tanto, cuando tenemos una vesícula en porcelana, debe procederse a realizar la cirugía. Colestitis aguda calculosa por ultrasonido. Vean ustedes cómo, a diferencia de este caso, por ejemplo, que tiene una pared delgada, este paciente tiene un cálculo aquí impactado con sombra acústica y demás, y tiene un engrosamiento de la pared. De hecho, tiene un poco de líquido en la pared. Cuando la vesícula está contraída, no tiene tanto valor el engrosamiento de la pared, ¿sí? Hay varios signos de colestitis aguda por ultrasonido. Uno es el signo de Murphy sonográfico, que es el despertar dolor al hacer compresión sobre el área vesicular, la distensión de la vesícula mayor de 4 centímetros de diámetro, ¿sí? El engrosamiento de la pared. Normalmente la pared de la vesícula es de 2, 3 milímetros. Si es mayor de 3 milímetros, hay que considerar la posibilidad, si descartamos otras causas de engrosamiento de la pared, como puede ser hipoproteinemia, cirrosis y demás, si vemos líquido o edema perivesicular, ¿sí? Entonces debemos de pensar en la posibilidad de un proceso inflamatorio de la vesícula biliar. La tomografía y la resonancia también nos pueden dar indicación de esta patología. Normalmente el procedimiento inicial para la evaluación de la litiasis es el ultrasonido, porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Sin embargo, cuando hay complicaciones, ahí sí recurrimos a la tomografía o a la resonancia magnética nuclear. ¿Qué datos vamos a encontrar en la tomografía en caso de una colestitis aguda? Vamos a encontrar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Como ya dijimos, la pared de la vesícula biliar normal es de unos 2 milímetros. Si encontramos un engrosamiento de la pared, ya vamos a estar sospechando que hay un proceso inflamatorio. Si a eso se asocia que haya borramiento de la grasa perivascular, si hay un realce de la pared de la mucosa al inyectar el medio de contraste, o si encontramos líquido perivesicular o hidrópolis, obviamente que se establece el diagnóstico. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a irnos al del lado derecho, donde tenemos una tomografía computarizada a nivel de la pared. Vean ustedes que hay un engrosamiento muy significativo de la pared. El hígado se ve normal, todo lo demás se ve normal, pero la grasa perivesicular está inflamada. La grasa está aumentada su densidad por un proceso inflamatorio muy importante. Este paciente tiene una colestitis aguda, es un proceso agudo. En resonancia, la resonancia tiene mayor sensibilidad para los cálculos que la tomografía. También vamos a demostrar el engrosamiento de la pared, como podemos ver en este caso, ¿sí? El edema perivesicular con líquido que va a ver hiperintenso, ¿sí? Y obviamente la resonancia es mejor
para poder diferenciar, en tu caso, una inflamación de una fibrosis. Aquí tenemos varios ejemplos de complicaciones de la litiasis vesicular. El signo de Mirici que les dijimos es cuando un cálculo de la vesícula biliar se impacta en el cístico, en el cuello o en el cístico, y produce un efecto de compresión contra el conducto hepatocolédoco y lo obstruye. Es una complicación muy seria. Este es el caso de un hilio biliar. El cálculo pasó de la vesícula biliar hacia el bulbo denal y posteriormente viajó y se obstruye y produce una obstrucción intestinal. Entonces, la triada del hilio biliar es obstrucción intestinal con un cálculo en situación ectópica y la presencia de aire en las vías biliares. Muy bien. Cuando tenemos un paciente en urgencia, un paciente ictérico, el primer procedimiento, el procedimiento de elección es el ultrasonido. Realizamos un ultrasonido para determinar básicamente si el paciente tiene una enfermedad obstructiva o hepatocelular. Si tiene una enfermedad obstructiva de la vía biliar, entonces nos interesan dos cosas: saber el nivel de la obstrucción y la causa de la obstrucción. El ultrasonido es extraordinariamente útil para el diagnóstico de litiasis y dilatación de la vía biliar. Sin embargo, debido a que el ultrasonido batalla para ver la parte distal del colédoco por la presencia del aire en el intestino, entonces recurrimos a los otros procedimientos que son la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. Cuando tenemos una dilatación de las vías biliares, debemos de tener en mente siempre qué patologías son las que nos pueden ocasionar dilatación de la vía biliar. Si la dilatación de la vía biliar es proximal, debemos tener en cuenta siempre la posibilidad de un colangiocarcinoma, de un carcinoma hepático o de un carcinoma vesicular como las causas más comunes. Si la obstrucción de la vía biliar está en la parte suprapancreática, las causas más comunes son colangiocarcinoma a nivel del hilio o bien una adenopatía metastásica. Y si está en la parte distal del colédoco, obviamente que la patología más importante, que no está anotada aquí, por cierto, que es la litiasis, es la causa más común de obstrucción biliar distal. Pero otras que son malignas son el cáncer pancreático, el colangiocarcinoma distal, el ampuloma o bien un proceso benigno que es la pancreatitis. Y hay que recordar que el conducto colédoco distal pasa dentro del parénquima pancreático y este puede ser obstruido y producir una dilatación proximal en casos de pancreatitis. Aquí tenemos una colangioresonancia en la cual vemos la vesícula biliar, vemos el colédoco y en la parte distal una lesión hipointensa que corresponde a un cálculo que está impactado, una reconstrucción coronal de un paciente con tomografía en el cual vemos la dilatación del conducto colédoco y la presencia de un cálculo calcificado en la porción distal, y aquí una resonancia magnética nuclear en el cual vemos un cálculo impactado en la porción distal del conducto colédoco intrapancreático. La presencia de cálculos en el colédoco se puede demostrar mejor con resonancia que con ultrasonido o tomografía. En la gran mayoría de los pacientes que tienen cálculos en el colédoco, los cálculos proceden de la vesícula biliar que han viajado a través del cístico y se encuentran en el conducto colédoco. Solamente el 5% de los cálculos de colédoco son de novo o en aquellos pacientes que ya les han quitado la vesícula y que años después desarrollan un cálculo en el colédoco. Recordar que los pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar, hasta el 15% van a tener cálculos en el colédoco. Pueden ser asintomáticos o pueden producir una ictericia obstructiva y obviamente la presencia de un cálculo en la vía biliar siempre va a ser un riesgo para desarrollar una colangitis o bien una pancreatitis. Aquí tenemos un ultrasonido que está dilatado, que demuestra el colédoco dilatado y vemos una área ecogénica con formación de sombra acústica que corresponde a un cálculo. Una tomografía, es un estudio simple de tomografía en el cual vemos la cabeza de páncreas y vemos un cálculo impactado en el colédoco. Vean ustedes en el colédoco distal que se ve hiperdenso. Y aquí vemos un estudio contrastado en el cual vemos la cabeza de páncreas. Esto corresponde al duodeno. Y vean ustedes el conducto dilatado hipodenso y en la parte más dependiente un pequeño cálculo.
Sin embargo, pues el procedimiento ideal para esto es la colangioresonancia, que tiene una sensibilidad y una especificidad de 97-98%. La limitación de la resonancia en las litiasis de colédoco son obviamente el tamaño del cálculo, que cálculos menores de 3 milímetros que no tiene obviamente problemas para poder identificar. Los procedimientos que hacen los endoscopistas tienen una sensibilidad, la colangio retrógrada de un 95%. También los procedimientos terapéuticos, como los procedimientos de canulación y extracción de cálculos. La sensibilidad del ultrasonido endoscópico para la detección, para la identificación de cálculos en el colédoco, anda alrededor de un 95%, que es bastante bueno, bastante alto. Vamos a continuar con las lesiones neoplásicas de la vía biliar. El colangiocarcinoma se origina en el epitelio de los conductos biliares, representa el 2% de todos los tumores. Recordar que el colangiocarcinoma es el segundo tumor más frecuente del hígado, seguido por el hepatocarcinoma, que representa el 90% de los tumores malignos del hígado. Y el colangiocarcinoma representa el 10 o 15% de todos los tumores hepatobiliares. Desafortunadamente, cuando se detecta un colangiocarcinoma, se encuentra en etapa muy avanzada y la sobrevida es muy baja, de un 6 a 12 meses después del diagnóstico. Este tumor se encuentra generalmente entre la séptima y octava década de la vida. Es más frecuente en los hombres en proporción de 2 a 1. El carcinoma de la vesícula es más frecuente en la mujer. El carcinoma del colédoco, el colangiocarcinoma, es más frecuente en el hombre. La edad promedio, como ya dijimos, sexta, séptima década. La mayor parte de ellos son adenocarcinomas y hay ciertos factores predisponentes para el desarrollo, como son la colangitis esclerosante. Si el paciente tiene una malformación congénita, como un quiste de colédoco, predispone al desarrollo de un colangiocarcinoma, la fibrosis hepática congénita, la enfermedad de Caroli, la poliposis familiar, etc. Podemos dividir al colangiocarcinoma en dos grandes grupos. El colangiocarcinoma que se encuentra extrahepático, en las vías biliares extrahepáticas, que representa el 90%, ¿sí? Y el colangiocarcinoma intrahepático, que representa solo el 10%. Y de las lesiones extrahepáticas, las podemos dividir entre las que se encuentran en la región iliar, que se llama tumor de Klatsky, que es un tumor que se encuentra en la convergencia de los conductos hepáticos, de los conductos comunes, hepáticos comunes, y la obstrucción o el cáncer que se encuentra en la parte distal del colédoco, que representa el 20%. Aquí tenemos un paciente que tiene un colangiocarcinoma intrahepático. ¿Cómo se va a manifestar por tomografía? Generalmente son lesiones hipervasculares con gran cantidad de necrosis. A veces tienen un poquito de menos vascularidad. Se asocian, la mayor parte de las veces, se asocian a dilatación de la vía biliar, aunque cuando son muy periféricos, como en este caso, que no tiene una dilatación significativa de las vías biliares. El diagnóstico diferencial de esta lesión se debe establecer obviamente con el hepatocarcinoma y con otras lesiones hipervasculares más raras del hígado. Esto representa, como dijimos, el 10% de todos los colangiocarcinomas son intrahepáticos. Los tumores parailiares, llamados tumores de Klatskin, es cuando ocurre una tumoración en la confluencia de los hepáticos. Aquí tenemos una tomografía computarizada en imagen axial, en el cual vemos una dilatación importante de la vía biliar intrahepática. En la siguiente, en la fase venosa, vemos que hay una confluencia de la dilatación hacia el ilio y después, en la siguiente, estamos viendo que hay una obstrucción del conducto de la unión de los dos hepáticos, donde se unen los dos hepáticos. Aquí podemos identificar parte de la porta, ¿sí? Y la obstrucción a nivel del ilio. Este es característico del hepatocarcinoma extrahepático que está localizado en la región iliar o llamado también tumor de Klatskin. Vieron ustedes que en este caso, ¿cómo se encuentra el páncreas? Esta es la cabeza de páncreas. Aquí podemos identificar las estructuras adyacentes. Esta es la aorta, la vena cava, es la cabeza de páncreas, Aquí vemos la arteria y la vena mesentérica, el duodeno, el hígado y la vesícula. Y vean ustedes cómo el páncreas está normal. Incluso normalmente vemos el colédoco intrapancreático como una pequeña área hipodensa, y en este caso no lo vemos porque está totalmente colapsado, porque el paciente tiene una obstrucción de la vía biliar a nivel del ilio, y un colangiocarcinoma parailiar.
Y cuando es distal, pues es una obstrucción de la parte distal del colédoco, ¿sí? Es bastante característico, ¿sí? Muy bien. Otra patología que puede producir obstrucción distal de la vía biliar es el ampuloma. Aquí tenemos un paciente que tiene una gran dilatación de las vías biliares intrahepáticas, muy importante. Este paciente tiene una lesión metastásica. Tiene también, vean ustedes aquí a nivel del ilio, esto corresponde al lóbulo caudado, esto corresponde a la vena cava inferior, a la aorta, esto corresponde a la porta. Y vean ustedes, este es el conducto colédoco que se encuentra sumamente dilatado. Y vean ustedes cómo se encuentra dilatado a nivel de la cabeza de páncreas. Y por último, vemos aquí a nivel de la ámpula de Vater una pequeña lesión redondeada que corresponde a un tumor de la ámpula de Vater. En esta reconstrucción coronal vemos la dilatación intrahepática, la dilatación del colédoco, que debe medir 2-3 centímetros de diámetro. Vemos aquí el duodeno y vemos aquí la pequeña lesión que se encuentra en la ámpula de Vater que está produciendo la obstrucción. Y aquí la correlación anatomopatológica, donde vemos el colédoco y el tumor del ámpula de Vater perfectamente bien demostrado. Por último, el carcinoma vesicular. El carcinoma vesicular representa el quinto tumor gastrointestinal más frecuente. Es más frecuente en las mujeres en proporción de 3 a 1. Es más frecuente en la séptima, octava década. La mayor parte de los adenocarcinomas, de los tumores de la vesícula son adenocarcinomas. Y al igual que el tumor de la vía biliar, el carcinoma vesicular tiene un mal pronóstico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, generalmente se encuentra en etapa muy avanzada y la mayoría de ellas son irresecables al momento del diagnóstico. Hay una extensión hepática hasta el 65% de los casos y la mayor parte de los pacientes mueren en el primer año. El 88% de ellos mueren en promedio al primer año y la sobrevida a 5 años es sumamente baja, de solo un 4 a 5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer vesicular? La litiasis principalmente, el tabaco, las enfermedades congénitas como el quiste de colédoco, la colangitis esclerosante, vesícula en porcelana, etc. Es difícil hacer el diagnóstico de carcinoma vesicular porque no da síntomas específicos. Por ejemplo, los carcinomas de vesícula se encuentran asociados a litiasis. El 90-95% de los cánceres de vesícula tienen litiasis. Por lo tanto, el paciente tiene sintomatología de litiasis. Y hay pacientes que han tenido litiasis por muchos años y no se han querido operar o no ha sido necesario operarlos. Entonces, la sintomatología que dan los cálculos o los procesos inflamatorios de la vesícula, como la colecistitis, pueden enmascarar a un carcinoma de la vesícula. Generalmente los pacientes tienen pérdida de peso y en la enfermedad avanzada, pueden tener lo que se llama el nódulo supraclavicular de Virchow o el nódulo de María José, que es una adenopatía periumbilical que se presenta en neoplasias del tubo digestivo y también en neoplasias urinarias, del útero y los ovarios y demás. Con eso terminamos lo de vía biliar. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean ustedes cómo la vesícula biliar muestra aquí en este caso una masa muy importante asociada a litiasis con forma de sombra acústica. En este otro caso, una gran masa sólida que está creciendo hacia la luz de la vesícula biliar. En la tomografía computarizada vemos un paciente que tiene una vesícula distendida, irregular, que tiene varios cálculos, aquí lo estamos viendo, y que tiene una masa sólida y un engrosamiento irregular de la vesícula. Esto asociado a abundante cantidad de ganglios aumentados de tamaño en la región para-aórtica izquierda y interaórtico cava en este sitio. Aquí vemos otro caso de un paciente con un carcinoma de la vesícula con extensión hacia el duodeno y asociado también a importante adenopatía retroperitoneal. Con eso terminamos lo de vesícula biliar y vamos a continuar con la pancreatitis aguda. Del páncreas vamos a ver nada más 2 patologías, la pancreatitis aguda y el cáncer de páncreas. La mayor parte de las pancreatitis agudas son ocasionadas por el alcohol, en el 40-70% de los casos, o la enfermedad biliar, que puede representar un 25-35% de todos los casos. El 90% de todas las
pancreatitis se originan de estos dos, del alcohol y de las enfermedades biliares, ¿sí? La tercera causa más frecuente es la hipertrigliceridemia, que representa entre un 1 y un 4% de todos los casos de pancreatitis. Y un dato importante es que las pacientes embarazadas que desarrollan pancreatitis, la gran mayoría de ellas es por trigliceridemia, ¿sí? La pancreatitis puede ser ocasionada por una gran variedad de situaciones, manipulación postquirúrgica, una CEPRE, una canulación de la ámpula de Vater, como ya lo dijimos anteriormente, puede producir una pancreatitis edematosa intersticial, puede ser la pancreatitis de origen infecciosa, de origen autoinmune, puede haber causas metabólicas como la hiperlipidemia, la hipercalcemia, etc. Otras causas de pancreatitis aguda, la diabetes tipo 2, el trauma, puede ser de origen hereditario, algunas drogas, hay una lista de 60, 80 medicamentos que pueden producir pancreatitis aguda, de origen vascular, o una úlcera péptica que penetre hacia el páncreas por la vecindad del estómago con el mismo, páncreas divisum. Y lo importante aquí a recalcar es que un porcentaje de los pacientes con pancreatitis aguda tienen pancreatitis idiopática, es decir, que no se conoce la causa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis? El diagnóstico de pancreatitis es un diagnóstico clínico y de laboratorio. Y los aspectos clínicos son un cuadro clínico característico de pancreatitis, es un dolor epigástrico que generalmente es transfictivo en la región lumbar. Si eso, aunado a elevación de la amilasa y de lipasa 3 veces por arriba de lo normal, se hace el diagnóstico. Y un tercer factor para hacer el diagnóstico es una tomografía computarizada. Con eso se hace el diagnóstico de pancreatitis aguda. El cuadro clínico. Lo más importante del cuadro clínico es el dolor abdominal, que es característico, náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia, hipotensión. Dependiendo de la gravedad de la pancreatitis, shock puede presentar el paciente, o un cuadro de peritonitis, ictericia en algunos casos, y algunos problemas pulmonares, como derrame pleural izquierdo. Hay algunos signos que son característicos muy importantes, como es el signo de Cullen, que es una equimosis a nivel periumbilical, ¿sí?, que ocurre en los casos de pancreatitis necrotizante o hemorrágica y que se disemina el proceso a través del ligamento redondo del hígado. Otro signo importante es el signo de Gray-Turner, que es una equimosis en las partes laterales del abdomen, que si recordamos que el páncreas se encuentra localizado en el espacio pararrenal anterior y que las fascias renales se juntan y forman la fascia lateroconal y por delante va el espacio pararrenal anterior, se continúa hacia la porción lateral y anterior del abdomen y el proceso inflamatorio, la necrosis puede cursar por esa vía hasta producir los hallazgos que estamos viendo aquí en los pacientes. El laboratorio. Generalmente tienen aumento de la amilasa y de la lipasa. La amilasa generalmente ocurre en 48, 72 horas en la mayor parte de los pacientes. Y en la lipasa generalmente empieza a aumentar a nivel al término de la primera semana. Hay que tener en mente que hay algunos padecimientos que producen aumento de la amilasa y que no debemos de confundir con una pancreatitis. Insuficiencia renal, algunos carcinomas, el embarazo, la cetoacidosis diabética, algunas drogas como la morfina, una úlcera perforada, una obstrucción intestinal, etcétera, etcétera. Todas esas patologías pueden tener amilasa elevada. De acuerdo a la clasificación de Atlanta de la pancreatitis del 2012, la pancreatitis aguda se puede dividir de acuerdo a su temporalidad en temprana o tardía, de acuerdo a su severidad, en una pancreatitis leve, moderada o severa, y en su tipo, así es una pancreatitis edematosa intersticial benigna o es una pancreatitis hemorrágica o necrotizante. Vamos a ver cada una de ellas en forma breve. La pancreatitis temprana es aquella que ocurre en la primera semana y la evaluación de la gravedad de una pancreatitis temprana depende exclusivamente del clínico. Ellos no piden ningún examen ni es necesario ningún examen de imagen para poder valorar a un paciente. Es un diagnóstico clínico y de laboratorio. Ellos utilizan diversos parámetros clínicos, como son los criterios de Ramsden, el Marshall, el Apache, es diferente de acuerdo a los hospitales. Ellos se basan en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tenga el paciente, si tiene falla multiorgánica o no. El ultrasonido
y los demás procedimientos de imagen generalmente no se usan en esta etapa, en esta primera semana de la pancreatitis. En ocasiones, si se sospecha que la pancreatitis es de origen litiásico, se puede pedir una ecografía, no hay ningún problema. Otra razón por la cual se puede pedir un procedimiento de imagen en etapa temprana de la pancreatitis en la primera semana es que hay una duda diagnóstica razonable que el paciente pueda tener otra patología diferente, o bien que el paciente se haya agravado en forma rápida y que se requiere valorar por si tiene alguna otra situación importante. Y la pancreatitis tardía es aquella que se desarrolla después de la primera semana y ahí se basa en los parámetros clínicos que ellos tienen y en los cambios morfológicos que encontramos en la tomografía y que nos van a dar idea de la gravedad de la pancreatitis. De acuerdo a la severidad, la pancreatitis puede ser leve, moderada o severa. Cuando es leve, hay una ausencia de falla orgánica, ¿sí? No hay complicaciones, el paciente generalmente se recupera rápidamente. No se requiere ningún procedimiento de imagen. La morbilidad es muy baja y la mortalidad también es muy baja. En el caso de la pancreatitis moderada, hay una falla orgánica que es transitoria, menos de 24 horas. Ahí puede haber complicaciones locales, pero la morbilidad y la mortalidad realmente son bajas. En la pancreatitis severa, ahí sí, desde el punto de vista clínico, hay una persistencia de la falla orgánica de más de 24 horas en un porcentaje importante de los pacientes, que puede llegar a ser hasta 20%. Hay falla orgánica múltiple, SIRS, está asociado generalmente a infecciones y la morbilidad es muy alta. Generalmente son estancias largas en el hospital y la mortalidad puede variar hasta un 20 o un 30%. En términos generales, podemos dividir a la pancreatitis aguda en dos grandes grupos. Pancreatitis edematosa, intersticial o benigna, que representan 85-90%, y una pancreatitis necrotizante hemorrágica grave, que representa un 10 o un 15%. ¿Qué características tiene una y otra? Generalmente, en la pancreatitis edematosa hay un edema del páncreas. El páncreas está edematizado, aumentado de tamaño, puede ser focal, puede ser difuso. Tiene realce al material de contraste. Es decir, en la pancreatitis edematosa inyectamos medios de contraste y todo el páncreas realza. O sea, no hay necrosis pancreática. Recordar que la tomografía se debe hacer por lo menos 3 días después de iniciado el cuadro para no tener falsos. También podemos tener inflamación peripancreática, edema peripancreático, edema de la grasa peripancreática. Aquí la morbilidad no es muy importante y la mortalidad también es muy baja. Aquí tenemos un ejemplo de una pancreatitis edematosa, intersticial, benigna, entre comillas. Es un páncreas que está ligeramente aumentado de tamaño, pero realza el material de contraste, realza perfectamente el material de contraste, pero sí tiene un proceso inflamatorio peripancreático, como pueden ver ustedes aquí alrededor de la cabeza de páncreas, del cuerpo y parte de la cola. En el caso de la pancreatitis necrotizante, ahí sí, esa es la pancreatitis grave, que representa un 10 o 15% de todas las pancreatitis, y hay, en este caso, una necrosis pancreática, necrosis peripancreática, y la mortalidad puede ser muy alta, llegar hasta el 20-25%. Aquí tenemos un paciente, una tomografía computarizada a nivel de la cabeza de páncreas, donde vemos el hígado, el duodeno. Vemos aquí la cabeza de páncreas. Esta es la aorta, la vena cava, la arteria mesentérica y la vena mesentérica superiores. Y esto es la cabeza de páncreas. Aquí estamos viendo el proceso uncinado. Estamos viendo esta pequeña imagen hipodensa en la cabeza de páncreas que corresponde al conducto colédoco distal. Y vemos aquí esta pequeña imagen hiperdensa que corresponde a la arteria gastrodenal que cursa entre el duodeno y la cabeza de páncreas. Y vean ustedes un páncreas que está, después de la iniciación, realza, aumenta su densidad en forma normal, pero tenemos una disminución muy significativa, muy importante de la densidad del cuerpo de páncreas y vemos una cola de páncreas que tiene más o menos una buen realce de material de contraste y vemos también que hay un engrosamiento de la fascia renal anterior, un poco de líquido, ¿sí? Recordar que el páncreas se encuentra en el espacio pararrenal anterior y que la fascia lateroconal también se encuentra un poco engrosada. Entonces es una pancreatitis edematosa, benigna, que generalmente se soluciona y sin mortalidad, y es una pancreatitis grave, una pancreatitis necrotizante que tiene alta morbilidad y alta mortalidad. Entonces,
vamos a hacer este pequeño cuadro comparativo. ¿Qué pasa cuando tenemos una pancreatitis aguda y se desarrollan colecciones? Porque a veces hay una pancreatitis y no hay colecciones. Si se desarrollan colecciones y esas colecciones ocurren antes de las 4 semanas, en el caso de la pancreatitis edematosa, le vamos a llamar a eso una colección peripancreática aguda. Si el paciente tiene una pancreatitis necrotizante y tiene una colección extrapancreática, vamos a llamarle colección necrótica aguda. Si el paciente tiene una pancreatitis edematosa con una colección peripancreática aguda, que no se encuentra en el parénquima, hay que recordar que la mayor parte de esas colecciones van a involucionar. El 90% de esas colecciones van a desaparecer al cabo del tiempo, ¿sí? No se debe manipular, no se debe puncionar, no se debe poner ningún drenaje durante esta etapa de la pancreatitis, porque una instrumentación prácticamente es igual a una infección. Vamos a ver qué pasa después de que han pasado 4 semanas. Tenemos una pancreatitis aguda, colecciones, han pasado 4 semanas. La pancreatitis edematosa, si persiste una colección, le vamos a llamar ahora pseudoquiste. ¿Por qué? Porque la mayor parte, el 90% de las colecciones peripancreáticas de una pancreatitis edematosa desaparecen y queda nada más un 10% con un pseudoquiste, que son colecciones de líquido generalmente bien definidas, que generalmente comunican al conducto pancreático. Es muy importante, un dato muy importante para su tratamiento, ¿sí? ¿Cómo se van a manejar estas colecciones? Un paciente puede tener un pseudoquiste pancreático post-pancreatitis, una lesión pequeña y estar completamente asintomático. Si la lesión es grande, tiene el riesgo de que se puede infectar, puede sangrar o bien puede comprimir estructuras vecinas como el estómago, por ejemplo, y darle sintomatología importante al paciente. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Hay varias vías. Una es el quirúrgico, obviamente, pero tenemos actualmente procedimientos más benignos que se pueden hacer para resolver el problema. Una de ellas es hacerle una punción directamente percutánea, una punción directa al quiste y extraer su contenido, ¿sí? Otra posibilidad es que se haga una canulación de la ámpula de Vater y se canalice el conducto pancreático para que se pueda drenar a lo largo de 1 o 2 semanas o 3 semanas, se pueda drenar el contenido del quiste. Otra posibilidad es que el endoscopista le haga endoscopía y coloque un catéter a través de la pared gástrica, entre al quiste y deje un catéter en la colección y el otro extremo en el estómago para que se pueda derivar su contenido. La mayor parte de estos procedimientos, en el 90% de los casos, se solucionan de esta forma. ¿Qué pasa con la pancreatitis grave, la pancreatitis necrotizante, en la cual ya han pasado 4 semanas? Se forma una colección que le llamamos colección encapsulada o, como dicen los americanos, wall of necrosis. Esta y también el pseudoquiste puede o puede no estar infectado. Aquí el tratamiento es diferente. Sí se puede hacer una punción, dejar un drenaje, pero normalmente ya, como hay necrosis pancreática, peripancreática y demás, lo que se hace es un procedimiento quirúrgico, una necrostectomía, que es lo indicado en esta situación. Entonces, en la pancreatitis necrotizante podemos tener necrosis pancreática en el 5%, necrosis del páncreas y del tejido peripancreático en la mayor parte de los casos. Eso es lo común, que haya necrosis del páncreas y necrosis peripancreática. Y por último, necrosis nada más de la grasa peripancreática, que ocurre únicamente en el 20% de los casos, como estamos viendo aquí, una necrosis de la grasa peripancreática, pero el páncreas está normal. Aquí hay una colección que está la necrosis está dentro del páncreas, y aquí es una necrosis combinada, páncreas y región peripancreática. También utilizamos para evaluar las pancreatitis agudas, así como los clínicos utilizan los criterios de Baltasar, perdón, los criterios de Ramson o el Apache o el Marshall para poder evaluar la situación clínica del paciente. Nosotros usamos una clasificación que se llama clasificación de Baltasar, de cómo se encuentra el páncreas en un paciente que tiene pancreatitis. La primera es la clasificación A de Baltasar, que es un páncreas normal. Es decir, en este caso, el paciente tiene clínicamente y por laboratorio, tiene pancreatitis aguda. Sin embargo, el páncreas es normal. Quiere decir que es una pancreatitis leve. La clasificación B de Baltasar es un edema focal del páncreas o un edema difuso del páncreas, pero la grasa peripancreática está preservada, está normal. Es una clasificación B de Baltasar. Y la clasificación C es cuando hay un crecimiento focal o difuso del páncreas,
pero además hay un proceso inflamatorio peripancreático. El páncreas está aumentado de tamaño y tiene un proceso peripancreático. Las pancreatitis de Baltasar A, B y C generalmente cursan benigna con baja mortalidad, con baja morbilidad y baja mortalidad. La pancreatitis D y la pancreatitis C son pancreatitis más graves. En la D hay edema y colección peripancreática, una colección peripancreática o dos colecciones peripancreáticas sería una clasificación E de Baltasar, o bien la presencia de un absceso, como estamos viendo aquí, una gran colección en la región pancreática con un gran nivel hidroaéreo. Y después lo que hacemos es, un índice de la severidad de la pancreatitis. Tomamos en cuenta los criterios de Baltasar. Si es un aumento del páncreas, le damos 1 punto. Si es un proceso inflamatorio peripancreático, le damos 2 puntos. Si es una colección peripancreática, le damos 3 puntos. Y si es 2 colecciones peripancreáticas o hay un absceso y demás, le damos 4 puntos. Y la necrosis la vamos a dividir si el páncreas tiene necrosis de menos del 30%, entre el 30 y el 50 y más de 50, y le damos 2, 4 y 6 puntos respectivamente, y entonces hacemos una sumatoria. El máximo son 10 puntos. Si el paciente tiene un índice de severidad de mayor de 6 o 7, obviamente el paciente está sumamente grave y tiene alto riesgo de morir. Y las complicaciones ya las hemos mencionado: colecciones líquidas, pseudoquistes, abscesos, necrosis pancreática, etc. Y por último, vamos a una breve mención al carcinoma pancreático. El carcinoma pancreático, al igual que el cáncer de la vesícula biliar, el cáncer de las vías biliares, es un cáncer muy agresivo. La mayor parte de todos los tumores pancreáticos, el 85-90% de todos los tumores pancreáticos son adenocarcinomas. Y para recordar una estadística importante, hay 28,000 muertes por año en Estados Unidos por cáncer de páncreas. Es el tercer lugar como causa de muerte por cáncer después del pulmón, que es el número 1, y del colon. Y es la segunda causa de muerte por cáncer gastrointestinal. Vean ustedes aquí en este ejemplo donde ven que el cáncer más frecuente del tubo digestivo es el cáncer del colon, y después le sigue el carcinoma pancreático. El cáncer pancreático representa el 18% de todos los diagnósticos de cáncer en la actualidad y es el responsable del 26% de las muertes por cáncer. ¿Qué significa eso? Que de 4 personas que mueren por cáncer, 1 es por adenocarcinoma pancreático. La mayor parte de ellos son, como dijimos, adenocarcinoma. Es el segundo tumor gastrointestinal más frecuente, como ya lo mencionamos. La sobrevida es muy baja, de 1 a 1 año es menos de 20% y a 5 años menos del 5%. La localización más frecuente del tumor del páncreas es en la cabeza. La mayor parte de ellos puede estar en el cuerpo, puede estar en la cola, pero la cabeza es muy importante porque aquí podemos detectar tumores en etapas un poquito más tempranas que puedan ser quirúrgicas cuando el tumor, por su localización, comprime el conducto colédoco y produce ictericia, y el paciente acude rápidamente a su médico y se puede hacer el diagnóstico más temprano. Cuando el tumor se localiza en la cola de páncreas, generalmente son tumores más grandes, tumores de 3, 4 centímetros, 5 centímetros, y que cuando ya los diagnosticamos tienen metástasis a distancia. La edad promedio en la que se presenta el cáncer de páncreas es 60 a 70 años, más común en el hombre que en la mujer. Y aquí tenemos una clasificación de los tumores pancreáticos desde el punto de vista histológico. No están aquí incluidos todos los tumores, solamente los más importantes. Recordar que de los tumores exócrinos, pues el más importante es la que acabamos de decir, el adenocarcinoma, ¿sí? Que representa 90-95% de todos los casos. Y las neoplasias quísticas, que también se originan del leptel, son la neoplasia mucinosa papilar intraductal y los cistadenomas seroso y la neoplasia quística mucinosa, que por el momento no hablaremos de ellos. Y un porcentaje muy bajo de tumores se representan los tumores neuroendocrinos, como son los funcionales o los no funcionales, como pueden ser el insulinoma, gastrinoma, bipoma, glucagonoma, etc. El cuadro clínico del carcinoma pancreático es un dolor muy importante en el epigastrio, transfictivo hacia la columna lumbar. Generalmente se presenta con una ictericia indolora, y el dato más importante es la pérdida de peso, la vesícula distendida de Courvoisier, etc.
¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Hay una asociación muy importante entre el tabaquismo y el cáncer de páncreas. Un porcentaje importante de los pacientes con cáncer de páncreas tienen tabaquismo hasta en un 30%. La diabetes mellitus es otro factor importante. Y otro factor importante es si un paciente a los 50, 60 años desarrolla diabetes mellitus, se debe pensar que es ocasionada por un carcinoma de páncreas. Algunos síndromes como el Fuchs-Jaeger, el Lynch-2 pueden estar asociados al carcinoma de páncreas. ¿Cuál es la utilidad de la tomografía en el carcinoma de páncreas? Pues confirmar el diagnóstico. Y establecer el estadiaje de acuerdo al sistema TNM, para ver la extensión del tumor, la presencia de nódulos o la presencia de enfermedad a distancia. También es muy útil para ver la respuesta al tratamiento, la recidiva tumoral y el screening en aquellos pacientes de alto riesgo. Aquí tenemos un paciente con una tumoración en la cabeza de páncreas con dilatación del conducto pancreático. Aquí tenemos un paciente muy interesante porque este paciente tiene una tumoración grande en la cabeza de páncreas, pero está en la parte más inferior, está en el lóbulo, en la parte más inferior del páncreas, por detrás de la arteria y la vena mesentérica. Y vean ustedes que el paciente no tiene dilatación de la vía biliar, por el hecho que está en la parte más inferior, abajo de la llegada del conducto a nivel del proceso uncinado de páncreas. El diagnóstico de adenocarcinoma pancreático se puede hacer con tomografía en el 80-96% de los casos. Como se puede diagnosticar, como lo vimos en el caso anterior, con una masa pancreática sólida, hipodensa, que no realzan a la admisión de contraste. Generalmente se encuentran en la cabeza, produce una obstrucción del conducto colédoco y también del conducto pancreático. Pueden tener extensión local a los ganglios regionales o invasión vascular, que es un dato de irresecabilidad. Y las metástasis más comunes son a nivel del hígado o del peritoneo. Aquí tenemos un paciente con un tumor hipodenso en la cabeza de páncreas, con una atrofia de la cola y dilatación del conducto pancreático. Algunos pacientes son un poquito difíciles de hacer el diagnóstico porque no presentan una masa per se muy clara. Por ejemplo, aquí en el caso de la derecha, tenemos un paciente que tiene, para que se orienten, este es el duodeno, este es el cuerpo de páncreas, esta es la aorta, la arteria mesentérica superior, y ven ustedes que tiene una lesión hipodensa en el cuerpo de páncreas que está produciendo esta dilatación del conducto pancreático. Y aquí tenemos claramente la presencia de la tumoración hipodensa, vemos la cabeza de páncreas normal, con densidad normal, y vemos aquí que incluso está produciendo disminución de calibre de la vena esplénica por invasión a esta estructura vascular. Sin embargo, algunos pacientes tienen algunos signos indirectos y no es un porcentaje bajo, puede ser un 5% hasta un 10% en el cual no veamos el tumor, porque el tumor es isodenso, de la misma densidad que el parénquima, y lo vamos a diagnosticar nada más por datos indirectos, de los cuales son la dilatación del conducto pancreático. Ven ustedes cómo aquí el cuerpo de páncreas se ve normal, y aquí, a partir de este punto, hacia acá, hacia la cola, hay una dilatación del conducto pancreático. Entonces, en estos casos hay que estar muy atento a la dilatación del conducto pancreático. El cáncer de páncreas no es el único que lo puede producir, la pancreatitis crónica también, entonces hay que tener cuidado. No todos los cánceres se pueden ver como lesiones hipodensas, algunos de ellos son isodensas, de la misma densidad del parénquima. Ya estamos por terminar. Aquí vemos otra tumoración con una dilatación muy importante del conducto pancreático y atrofia de la cola de páncreas. Y en estas imágenes de abajo corresponden a otro paciente en el cual, vean ustedes, hay una dilatación importante de las vías biliares entrehepáticas, dilatación del conducto hepatocolédoco a nivel del ilio. Acá atrás vemos la porta. Y vean ustedes que en este caso la tumoración abarca prácticamente toda la cabeza del páncreas y tiene una invasión muy importante a través de la grasa y está invadiendo parcialmente los vasos mesentéricos. Desafortunadamente, la mayor parte de los pacientes, cuando se hace el diagnóstico, están muy avanzados y no se puede hacer un procedimiento quirúrgico. De todos los diagnósticos de carcinoma de páncreas, solamente un 10 a un 20% tienen enfermedad resecable al momento del diagnóstico. Y entonces, si el paciente tiene una enfermedad que está limitada al páncreas de 2 centímetros o menos, que no tiene adenopatía metastásica, que no tiene metástasis a distancias, entonces un candidato a hacer una cirugía que es una cirugía de Whipple, que consiste en
quitar la tumoración, quitar la cabeza de páncreas, quitar el duodeno, quitar la vesícula biliar y después se hacen las anastomosis. El estómago al yeyuno, una gastro-yeyuno, el conducto pancreático, lo que resta del páncreas hacia el yeyuno, una pancreático-yeyuno anastomosis y el colédoco al yeyuno también, una colédoco-yeyuno anastomosis. La sobrevida a 5 años después de la resección de aquel porcentaje de pacientes candidatos a resección es de solamente 10% a 5 años. Tampoco la sobrevida es muy importante a 5 años. En tumores obviamente menores de 2 centímetros puede llegar a ser de 20 a 37% después de la cirugía. La mortalidad quirúrgica, la morbilidad y la mortalidad quirúrgica también hay que tomar en cuenta, es muy importante. Puede ser la morbilidad de hasta un 50% y la mortalidad hasta de un 5%. ¿Cuáles son los criterios en los cuales el paciente no puede ser operado? Si tiene metástasis hepáticas, si tiene afección ganglionar lejos del área de que se va a hacer la resección, ganglios portales, celíacos, paraórticos, sería una contraindicación, o el atrapamiento vascular de la arteria mesentérica, de la vena mesentérica superior, del aporte, etcétera, son contraindicaciones para realizar una cirugía, entre paréntesis, curativa. Un tumor endocrino del páncreas, solamente mencionaremos el insulinoma, que es un tumor hipervascular. Vean ustedes esta tomografía en la cual vemos el páncreas, en la cabeza de páncreas se ve una lesión hiperdensa muy importante que realza al material de contraste. Recordar que el insulinoma es una lesión hipervascular. La triada clínica de cómo se hace el diagnóstico de una insulinoma es la triada clásica que es la glucosa sanguínea menor de 50 miligramos por decilitro, los síntomas de hipoglicemia y el alivio de los síntomas cuando hay ingestión de glucosa. Recordar que esta tumoración se puede asociar con neoplasias endócrinas múltiples. El 10% de ellas son malignas y el 10% de los pacientes con síndrome clínico tienen solo hiperplasia de los islotes. Y por último, vamos a hablar de las metástasis pancreáticas. El páncreas no es asiento común de metástasis, sin embargo, las metástasis pancreáticas representan entre el 2 o el 5% de todas las neoplasias pancreáticas. La edad en la que se presentan esos son aproximadamente entre los 50 y 70 años. Los síntomas no son específicos, dolor abdominal, sangrado, pérdida de peso. La localización más común de las metástasis es cabeza, 35%, cuerpo, 23% y cola, 35%, está muy equilibrado. Las metástasis al páncreas pueden ser solitarias, que es lo más frecuente, o pueden ser múltiples. Y por último, mencionar que cuando vemos una lesión pancreática, que pensemos que sea metastásica, obviamente tenemos la información de que el paciente tiene un cáncer primario, hay algún diagnóstico diferencial que debemos de considerar. Los tumores neuroendocrinos podemos confundirlos con las metástasis, un vaso accesorio de localización intrapancreática, una fístula arteriovenosa o un aneurisma de la arteria esplénica. ¿Cuáles son los tumores que con mayor frecuencia producen metástasis al páncreas? El riñón, el pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el melanoma, el cáncer de tiroides y los sarcomas son los tumores que con mayor frecuencia producen metástasis al páncreas. En nuestro medio, en nuestro hospital, mucho más del 50% de todas las metástasis que vemos en el páncreas son de origen renal. Y es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya sido de utilidad para ustedes.